Hola, mi nombre es Melisa Preciado Saldarriaga. Esta es una presentación para Taller de Música Colombiana. Voy a hablarles sobre el violín en el género del joropo. Soy violinista, entonces esto es de mi particular interés. Contexto histórico-geográfico. Primeramente, es importante conocer el contexto en el que este género surgió y conocer sus primeros inicios y su origen. Pasa mucho en los géneros de música tradicional que no se sabe con exactitud dónde surgió. En el caso del joropo, existen fuentes que afirman que este pudo surgir en varias regiones de Venezuela y por la cercanía geográfica de ambos países, Colombia y Venezuela, no demoró en pasar a la zona de los llanos colombianos. Lo más probable es que este género sea oriundo de Venezuela, pero por estar presente en ambas regiones es conocido como un género colombo-venezolano. ¿Qué es el joropo? El joropo es un baile y género musical típico de Venezuela, que con el tiempo se expandió a las naciones vecinas como Colombia. De acuerdo con la región, adquiere distintas características y contempla diferentes figuras. Los orígenes del joropo pueden rastrearse a la mitad del siglo XVIII y están relacionados con el fandango. Esta manifestación cultural combina elementos indígenas, afroamericanos, europeos y criollos. El joropo reúne a la gente y se destaca por su aire festivo. De esta manera puede decirse que contempla la fusión de una música específica, un tipo de baile y un evento de ocio. Como mencioné que su origen está muy relacionado al fandango y que tiene elementos afroamericanos, de esta misma manera está estrechamente relacionado con la danza. Me parece importante que veamos un ejemplo de cómo se baila este género. Es habitual que se distinga entre el joropo oriental, el joropo central y el joropo llanero. Cada uno tiene sus particularidades, generados a partir del mestizaje y de los diversos desarrollos históricos de las regiones. Cabe resaltar que en el joropo hay pasos que se ejecutan abrazados, otros tomados de las dos manos, algunos de una sola mano e incluso pasos que se bailan sueltos. Y un dato importante es que desde el 2014 el joropo forma parte del patrimonio cultural de la nación venezolana. Historia. A continuación voy a hablar un poco de la historia del género. El origen del joropo es el fandango español y la música melismática árabe. Por melismática se refiere a un grupo de notas cantadas sobre una misma sílaba. Según el musicólogo e investigador de la música venezolana y caribeña, Rafael Salazar, grandes estudiosos de la musicología como Alejo Carpentier consideran que el fandango es una de las danzas fundatorias negra africana proveniente de la Guinea,
que llegó a las Antillas a partir de la dispersión de los esclavos traídos por la fuerza a América, para las rudas tareas de la agricultura y la minería. Contexto sociocultural. Bueno, eso sería todo en cuanto a los orígenes y su historia. Ahora vamos a pasar al contexto sociocultural, no sin antes escuchar uno de los ejemplos más conocidos de este género llamado pajarillo, compuesto por José Cupertino Ríos Viña. Generalmente las personas no conocen el autor de este pajarillo y de hecho fue un poco difícil encontrarlo. Quien canta es también venezolana, su nombre es Rumi Olivo. Hay otras referencias que dicen que fue compuesto por el llanero colombo-venezolano José Agustín Pinto, hombre hijo de madre llanera colombiana y padre venezolano, que al parecer en la década de 1880-90, en honor a su caballo de su silla de nombre Pajarillo, que murió a consecuencia de la mordedura de una serpiente cascabel y que por el sentimiento de afecto que el señor Pinto tenía por su caballo, como cualquier otro llanero, sintió en el alma su muerte. Y esa misma tarde tomó en sus manos la bandola llanera y se inspiró musicalmente en él. Y según la leyenda, evidentemente nació un nuevo golpe llanero al que llamó como su caballo, Pajarillo. En este ejemplo en especial se escucha el famoso grito sostenido o tañido, también llamado leco por los llaneros, que pareciera reflejar el espacio abierto del llano en su gesto declamatorio y evocar quizá los antiguos gritos de los vaqueros para reunir o hacer desplazar el ganado por las sabanas. Ahora sí, vamos a hablar concisamente de la parte social y cultural. El paso menudo del joropo simila el galopar del jinete en los llanos. Ese ritmo menudo en donde el llanero expresa sus impulsos sanguíneos y en donde expresa sus verdaderos valores autóctonos. Los instrumentos para su interpretación son el arpa, el cuatro y las maracas. Presenta algunas figuras de su interpretación: el baizao, el zapateao, el escobillao, el toreao, entre otros. El canto expresa relatos en verso sobre los aspectos de la vida del llanero, cantos con diversas alteraciones en los tonos y en donde se recuerdan los cantos flamencos. El violín en el joropo. Ahora sí, entramos en materia. Es difícil encontrar referencias que hablan específicamente del instrumento y su inclusión en el género, pero un chico llamado Teo Agustín Rojas, egresado de la Universidad Pedagógica, realizó una tesis relacionada con el tema e hizo un muy buen trabajo investigativo. En ciertas regiones, el violín ha sido un instrumento que ha marcado presencia en la música llanera. Es muy conocido el joropo carabobeño, del estado de Carabobo, en Venezuela, en el cual el violín hace parte de su formato tradicional, teniendo un desarrollo en diferentes comunidades pertenecientes a ese estado. Todo indica que en ese estado fue que se consolidó el instrumento en el género. En el catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano del Instituto del Patrimonio Cultural de Caracas, plantea con respecto al joropo carabobeño que existe una variante del golpe central que es propio del estado de Carabobo, conocido como
joropo carabobeño, el cual se realiza presumiblemente desde el primer tercio del siglo XIX. Se suma el violín al ritmo habitual del joropo central y se adaptan nuevas modalidades en el baile. El joropo carabobeño con violín tiene gran arraigo en el municipio Libertador, en las comunidades de Cachinche, La Pica, El Rincón, Pirapira, La Palma, entre otros. Es el violín un instrumento cuya presencia no ha sido ajena a la música llanera. Ha sido desarrollada en algunas regiones del extenso llano, principalmente el venezolano, donde ha llegado a tener gran aceptación al punto de considerarse como parte principal del formato tradicional. Poco a poco el violín ha sido vinculado a la música llanera, pasando del plano de la práctica al plano pedagógico, dándole una mayor importancia a la elaboración y desarrollo de las capacidades del instrumento, usando recursos técnicos, tales como el vibrato, los cambios de posición, dobles cuerdas y golpes de arco, convirtiéndose estos en objetos de estudio y en complemento al estilo de la música llanera. Esta música de canto y o baile vive del juego entre las métricas binarias y ternarias, sus combinaciones y alternancia entre la métrica 6/8, tan característico del 4, las maracas y el registro agudo del arpa. Todo parece indicar que en esta región el violín desplazó al arpa, producto del mestizaje cultural. Este empezó a tomar el papel de melodía, pero gracias a la técnica de los acordes que se pueden implementar, también podía en ocasiones cumplir funciones armónicas. A continuación, un ejemplo del joropo con el violín, acompañado por los otros instrumentos que generalmente se tocan en el joropo. Vamos a poder también observar un bajo eléctrico. Ese es otro instrumento que poco a poco empezó también a incursionar en el género. Este claramente es un ejemplo bastante moderno. Una duración de fandanguillo de Carabobo. También está el fandanguillo de Carabobo, baile de joropo que se practica desde hace 180 años en los alrededores del campo de Carabobo. Es parte de la lista que formará el nuevo expediente que se entregará en la UNESCO y será el primero en considerar para su postulación. Cabe destacar que esta expresión cultural autóctona tiene la característica de que se baila en sentido contrario a las manecillas del reloj y está liderado por mujeres. Los habitantes de La Pica expresaron que este joropo nació en las sabanas de Pescado, Agua Linda y Cachinche, espacios que formaban parte de la ruta de cabrestreros procedente del llano con arreos de ganado, y que en el baile a las mujeres se les permite zapatear con el mismo ímpetu que lo hacen los caballeros, como parte de esta fuerza demostrada por las mujeres en el campo de batalla de Carabobo. Este baile, conocido como fandanguillo, joropo con violín, joropo jolconeado o joropo carabobeño, tiene características similares al joropo campesino, que se practica en los estados Cojedes y Yaracuy, teniendo el violín como instrumento líder en el acompañamiento musical.
Personajes importantes. Son varios los violinistas, especialmente venezolanos, que han desarrollado su propuesta de creación instrumental tomando como material de trabajo la música llanera, involucrando elementos técnicos que corresponden al desarrollo idiomático del instrumento, logrando una ejecución del violín a muy alto nivel y ofreciendo potencialidades pedagógicas a partir del estudio de la música llanera. Alexis Cárdenas nació en 1976 en Maracaibo, Venezuela, y comenzó sus estudios de violín a los 7 años. A los 12 tocó el concierto para violín y orquesta de Félix Mendelssohn y un año después interpretó el concierto de Tchaikovsky. Continuó su formación en la Juilliard School of Music en New York con la profesora Margaret Pardee y en 1995 se trasladó a París, donde ingresó al Conservatorio Superior de Música y Danza. Cárdenas ha sido laureado en los conciertos internacionales de violín Tibor Vargas, Suiza, Henrik Sersing, México, Fritz Kreisler, Austria, Long Thibaud, Francia, y en el concurso internacional de Montreal. Se ha presentado en escenarios internacionales de Europa, Sudamérica, Estados Unidos, Japón, China y Rusia, con prestigiosas agrupaciones como la Orquesta Nacional de Capitolio de Toulouse. Su increíble curiosidad y conocimiento de múltiples culturas del mundo le han permitido desarrollar un lenguaje violinístico inconfundible, con el que rompe barreras de géneros musicales. Alexis traspasa las fronteras entre lo clásico, jazz, música del mundo, improvisación y música contemporánea, al pasar sin fronteras entre estos territorios. Alexis es un violinista muy reconocido en el medio y de hecho hace unos años fue a la Javeriana y dictó unas clases magistrales. Yo lo conozco personalmente y lo he escuchado tocar en vivo y es muy interesante la fusión que hace del jazz y el pajarillo. Una de las piezas más reconocidas que ha tocado es Fuga con pajarillo, del compositor Aldemaro Romero. Aquí está un ejemplo bajo la dirección de Gustavo Dudamel. También podemos observar este fragmento que se encuentra con la transcripción Otro pajarillo. En este ejemplo se pueden observar dos cosas. 1. La complejidad técnica que tiene el instrumento en el género. 2. La función tanto melódica y armónica que puede cumplir simultáneamente. Vamos a escuchar los dos ejemplos.
Rafael Pérez. Este personaje es más popular y nacional, pero es muy bien conocido en el medio. También conocido como el violín del llano, Rafael Pérez le apuesta a preservar la melodía del violín en la interpretación del joropo, como se usaba hace muchos años en los parrandos llaneros. Rafael Lorenzo Pérez es el hombre que le ha dado magia al joropo a través de su violín. El amor por este instrumento lo ha llevado a estar en diferentes escenarios de Colombia y Venezuela. Su interés por el instrumento comenzó a los 13 años, cuando vivía en Barquisimeto, Venezuela. En aquella época, Rafael se dedicaba a escuchar música por la emisora Radio Lara y a seguir los pasos de artistas como Pablo Canela, Marcial Peroso y Pastor Jiménez, reconocidos violinistas de la música llanera. El violín del llano es un nombre artístico. Es conocido así por ser el único en la actualidad que toca música llanera con violín, aunque Rafael también interpreta música típica de otras regiones como la carranga, la cumbia y el porro. Su inclinación siempre ha sido el joropo. En sus presentaciones lo identificaban los temas Alma Llanera, del compositor venezolano Juan Vicente Torrealba, y Golpe de Periquera. Lamentablemente no encontré un ejemplo de Rafael tocando Alma Llanera, pero vamos a escuchar un poco de la siguiente versión. Conclusiones. Bueno, ya llegamos al final de todo este recorrido por este particular género y vimos cómo el violín brevemente pudo imponerse en algunas regiones, pero claramente en medio de todo no tuvo tanta fuerza. De todo lo anterior hay varias conclusiones al respecto. La inclusión del instrumento surgió mucho después de sus primeros inicios, casi un siglo después, y fue gracias al mestizaje y la llegada del violín aquí a Latinoamérica. Su ejecución es más actual de lo que se cree y no fue en todas las regiones ni en todos los subgéneros o tipos de joropos. Sin embargo, a pesar de no haberse consolidado como un instrumento primordial en el género, su técnica se acomoda bastante bien al género como tal y su uso se convirtió en algo bastante llamativo. Es importante estudiar los géneros autóctonos de nuestras regiones y conocer su historia y su origen. Lo que dificulta que el violín siga presente en el joropo y se incentive aún más es que los profesores posiblemente no animen a estudiar el instrumento y además de incorporarlo al género, así como explicaba un poco el violinista Rafael Pérez. Muchas gracias.